Para resolver. Bluetooth mode. Compartimental agudo. Live mode. Hablando del agudo. Tenemos un dolor intenso. El dolor del síndrome compartimental agudo tiene sus características. Es un dolor que no cede con analgésicos comunes, empeora con el pasar del tiempo y se exacerba con la dorsiflexión del dedo, ya sea el primer dedo de la mano o el primer dedo del pie. Le hace la movilidad y duele más. También tengo falta de pulso, disminución de la capacidad de movimiento, entumecimiento y color pálido de la extremidad afectada. Lo más habitual es que el síndrome compartimental agudo se produzca por un traumatismo físico, como fractura ósea, hasta el 75% de los casos. Ahora me van a decir cuál es el hueso, la fractura, de qué hueso y de qué localización está asociado más frecuentemente a síndrome compartimental. Primero, luego tiene que ser una fractura cerrada para que sea compartimental. ¿Qué hueso? Tibia. ¿Qué parte de la tibia? Va a producir síndrome compartimental agudo. ¿La fractura de qué parte de la tibia? No. Epífisis y metáfisis proximal. Todo lo que es platillo tibial está totalmente compuesto de hueso esponjoso. Entonces, al fracturarse sangra y sangra mucho dentro de los compartimentos. Entonces, ahí empieza a aumentar el volumen intracompartimental. Dice, entonces, fractura de la epífisis y metáfisis de tibia proximal. Una lesión también puede ser una lesión por aplastamiento. Puede que no haya fractura, pero sí una contusión grave de partes blandas. ¿Se acuerdan de nuestra clasificación de contusión? La contusión grave podría llevarnos a un síndrome compartimental. No hay fractura, pero ese aplastamiento, esa lesión de partes blandas puede aumentar también por el edema la presión intracompartimental. Entonces, el diagnóstico se basa generalmente en los síntomas. El diagnóstico es clínico, pero puedo medir la presión intracompartimental antes, durante y después de la actividad. Normalmente la presión dentro de los compartimientos tiene que ser de 12 a 18 milímetros de mercurio. Cualquier valor superior ya es anormal. El tratamiento es mediante cirugía, realizando una liberación de los compartimientos. Si no se trata en 6 horas, puede producirse un daño muscular o nervioso permanente. La clínica 6P: parestesia, dolor, presión. Presión es como una tensión también que presenta las partes blandas. Hay como una pelota llena de gas, lleno, muy hinchada. Es lo mismo la consistencia del miembro. Vos tocás, está tenso, muy duro. Palidez del miembro, parálisis y pulso ausente. Generalmente es ocasionado por traumas, como una lesión por aplastamiento, y el postquirúrgico de fractura de antebrazo también quiere hacer síndrome compartimental cuando hay mucha manipulación de hueso, partes blandas, y cerrar otra vez quiere hacer síndrome compartimental. Silencio. Fracturas óseas, ya dijimos, el hueso más frecuentemente fracturado que lleva un síndrome compartimental agudo. Un músculo que tiene muchos hematomas. ¿Por qué? Porque va a aumentar la presión dentro de ese compartimiento. Torceduras graves. Yeso que se pone de forma precoz. El miembro quiere dematizarse, el yeso no tiene elasticidad, empieza a comprimir por fuera. Y el uso de torniquete también durante la cirugía suele ser un factor predisponente para desarrollar síndrome compartimental agudo. Diagnóstico clínico dijimos, y también la medición de la presión intracompartimental. Medición de la presión intracompartimental.
La presión intracompartimental tiene que ser 30 o más de 30 para diagnosticar y confirmar síndrome compartimental. Si es menos de 30, se puede todavía tratar sin cirugía. Pero la medición es 30 o más de 30, ya confirma nuestro diagnóstico. Generalmente el miembro se ve así. Cuando el miembro tiene flictenas, ampolla, quiere decir que está sufriendo demasiado las partes blandas por dentro. Entonces el cuerpo está intentando compensar ese edema y empieza a formar flictenas. Puede ser por el uso de yeso o por algún tipo de vendaje apretado también. La maquinita para medir la presión en los compartimientos. Entonces 30 ya es el diagnóstico de síndrome compartimental. 2 a 18 normal. Más de 18 anormal, pero no todavía para operar. Después de 30, cirugía. Tratamiento es quirúrgico, se hace lo que se conoce como fasciotomía. La fasciotomía hay que descomprimir los compartimientos. Se hacen incisiones grandes, tanto en la pierna se hace medial y lateral y no se cierra la herida o abrís y dejas abierto. Con el pasar de los días puede hacer un cierre primario diferido. ¿Qué quiere decir eso? Entrar e ir cerrando lo que se puede. Nunca se hace cierre con tensión porque necrosa la piel. Se afronta lo que se puede. Entonces, este procedimiento quirúrgico se hace en quirófano. Primero, ¿qué hago para evitar un síndrome compartimental? Llega el paciente a la urgencia, tiene una fractura cerrada, tercio proximal de tibia. Ustedes saben que el síndrome compartimental se puede desarrollar hasta 48 horas. Le tienen que dejar internado en observación, porque si está en su casa y hasta que llegue no sabe cuánto tiempo pasa. Entonces, primero, internar para observar. ¿Qué puedo hacer? Se está cayendo tu agua. ¿Qué puedo hacer como medio físico para evitar que desarrolle? Porque vos sabés que está asociado al síndrome. ¿Y qué hago para evitar que me haga? Miembro elevado. Inmovilización primero. La inmovilización. Miembro elevado. Crioterapia. Analgésicos antiinflamatorios. Generalmente usamos antiinflamatorios enzimáticos que sacan el líquido de dentro de las células. Entonces eso ayuda más rápido. Entonces le dejo internado con la pierna arriba, hielo y le doy medicación antiinflamatoria a mi paciente. Si con eso igual me desarrolla quirófano, pero puedo revertir, si no llego todavía a 30, la presión intracompartimental, puedo revertir y puede mejorar los síntomas del paciente sin desarrollar el síndrome compartimental. Ahora, el síndrome compartimental crónico es totalmente diferente. Se conoce como síndrome compartimental de esfuerzo, donde tengo dolor con el ejercicio, pero pasa con el reposo. El paciente deja de realizar esa actividad que está haciendo y el dolor pasa. Generalmente es frecuente en pacientes que corren mucho o que andan mucho en bicicleta. Corredores y ciclistas suelen desarrollar el síndrome compartimental crónico. Sus síntomas suelen ser el entumecimiento y desaparecen con el reposo. Por lo general no provoca daños permanentes, como sí lo hace el agudo. Este no hace daños permanentes y podemos hacer el diagnóstico diferencial con fracturas por estrés o tendinitis que suelen tener el mismo tipo de dolor. Entonces tengo que hacer diagnóstico diferencial. Su tratamiento es simple, fisioterapia, pero si no mejora con un tratamiento fisioterapéutico, entonces ahí voy a recurrir a la cirugía. El tratamiento del síndrome compartimental crónico siempre va a ser reducir el ejercicio o la actividad extenuante. Si el paciente corre 5 kilómetros y le empieza a doler a los 4 kilómetros, le voy a decir que corra 3, que corra 2, que corra menos, que haga menos de eso que está haciendo. Después, masajes, liberaciones miofaciales, le voy a dar medicación antiinflamatoria no esteroidea, fisioterapia y siempre evitar uso de dispositivos que generen más presión externa, ya sea vendaje, férula, yeso, ortesis. Nada, se deja el miembro libre. Las complicaciones del síndrome compartimental agudo. El crónico no tiene complicaciones, no tiene daños permanentes, pero el agudo sí.
¿Qué hace el agudo? Si no se alivia la presión, genera necrosis del compartimiento anatómico afectado, ya que la capacidad de sangre para entrar en el vaso pequeño del compartimiento está disminuida. Eso puede llevar progresivamente a la privación de oxígeno de los tejidos. Y esto nos va a llevar a la isquemia, necrosis. ¿Está bien? En gran escala puedo tener lo que se conoce como contractura isquémica de Volkmann en las extremidades afectadas, que es un proceso permanente e irreversible. Aparte de la contractura isquémica de Volkmann, que es la más frecuente, puedo tener déficits neurológicos del miembro por la compresión, gangrenas, síndrome de dolor regional crónico, rhabdomiólisis, y la rhabdomiólisis genera una insuficiencia renal aguda. O sea que el paciente puede morir por un síndrome compartimental agudo. ¿Qué es la contractura isquémica de Volkmann? Es un conjunto de secuelas morfológicas y funcionales de la necrosis muscular y nerviosa que sigue a un síndrome compartimental agudo no tratado correctamente o de mala evolución. Queda así disfuncional el miembro del paciente. Esa es una contractura isquémica de Volkmann, es más frecuente en los miembros superiores. Y ya no le sirve. No llegó a necrosar como tal, pero ya llegó a quedarse disfuncional por las horas de isquemia. Entonces, una mano que difícilmente vaya a recuperar el paciente. El pronóstico, con un diagnóstico y tratamiento oportuno, el pronóstico es excelente. Si yo le hago rápidamente la fasciotomía y libero los compartimientos, los músculos y los nervios que se encuentran dentro se pueden recuperar. Sin embargo, el pronóstico en general depende de lo que produjo el síndrome compartimental, ya sea fractura, aplastamiento, contusiones, isquemia. Entonces, si el diagnóstico se retrasa, se puede presentar una lesión permanente en el nervio y pérdida de función muscular. ¿Cuándo suele pasar desapercibido el síndrome compartimental agudo? Cuando el paciente está en terapia, está inconsciente, no puede hablar, no puede referirte lo que le pasa, porque el diagnóstico es clínico. Entonces, pacientes generalmente inconscientes o sedados, solemos llegar tarde, ya solamente con la amputación. La lesión permanente del nervio. El nervio no muere tan rápido como si lo hace el músculo. El nervio recién muere a los 12 o 24 horas de compresión. El músculo sí lo hace ya después de las 6 horas. Preguntas.